Muy buenas chicos, uno de los primeros artículos que hice hablando sobre educación financiera y uno de los que más tirón tuvo fue la historia de mi amigo Pedro y mi amigo Eduardo y de los dos caminos diferentes que tomaron para conseguir lo que llamamos la libertad financiera. En una de las historias, mi amigo Eduardo, al igual que muchos jóvenes, comenzó un camino de vida muy común en los jóvenes. Estudiar, salir de fiesta los fines de semana, estudiar, trabajar y cuando te ves con algo de dinero, comenzar a gastarte ese dinero en muchísimas cosas que no necesitas. Así como un coche que aunque puedas permitirte pagarlo, no significa que te lo puedas permitir si miras de cara a tu futuro financiero. Y por otra parte teníamos la historia de mi amigo Pedro, de la misma edad que Eduardo, estudiando la misma carrera y partiendo desde el mismo punto de pobreza, por decirlo de alguna manera. Con la diferencia de que mi amigo Eduardo se introdujo en lo que llamamos la cárcel financiera, llevando el ahorro prácticamente al extremo, leyendo y preparándose en temática de finanzas y educación financiera y sacrificando muchos de los placeres inmediatos por tener un futuro mejor. ¿Hasta qué punto un futuro mejor que a la edad de 28-29 años estaba en torno a los 400.000 euros de patrimonio? La gente no está acostumbrada a que un chaval de esta edad consiga una fortuna de este tipo, por lo que muchos me han preguntado con el paso del tiempo si realmente existían estas dos personas o si las puse a modo de historias para explicar los conceptos que quería explicar en este sentido. Y bien, respondiendo a esta pregunta, ¿existen realmente mi amigo Pedro, el rico, y mi amigo Eduardo, el pobre? Pues, irónicamente, el que no existe es Eduardo. Y ojo, conozco a muchos Eduardos, y vosotros conocéis a muchos Eduardos también, que son jóvenes y no tan jóvenes que viven al día, adaptando sus ingresos a sus gastos, sin un plan, sin una meta financiera y sin un objetivo claro y definido en la vida. Así que para poner el ejemplo de vida que te lleva al endeudamiento o que te aleja de la libertad financiera, simplemente usé los datos estadísticos de la mayoría de personas que conocía y repliqué su comportamiento. Pero en el caso de Pedro, precisamente esta persona sí que me llamó la atención por eso, porque no era un caso típico y voy a más, este chico hizo que viera que incluso en España es posible crear riqueza si aplican muchas de las cosas que se explican en los libros de educación financiera, pero claro, hay que aplicarlas. Y todo el mundo quiere tener abdominales financieras, pero muy pocos están dispuestos a pasar por el dolor que eso conlleva. De hecho, a través de Negocios 1000 sí comencé a conocer muchísimos más casos de jóvenes que se pusieron en contacto conmigo y que ya acumulaban ahorros de 100.000 o 200.000 euros. Por eso creo que saber que hay muchos casos y que es posible hacerlo provoca que la gente se anime a poner en práctica muchos de los consejos que estamos dando cada día. Y ojo que aquel artículo lo escribí hace ya 8 o 9 años, creo. Y Pedro tiene ya 42 años. Por eso ahora algunos me preguntan, ¿qué fue de tu amigo Pedro? ¿Se hizo ya rico? ¿Superó el 1.000.000 de euros de capital? Y el caso es que llevaba camino de hacerlo. Y aquí comienza el vídeo porque espero que comprendáis y aprendáis muchas cosas. Yo conocí a Pedro porque él trabajaba de camarero en un pub al que yo solía ir. Allí comencé a hacer amistad con él, así como con el resto de camareros y con el resto de camareras. Teniendo en cuenta que yo era muy joven en aquella época, tendría 20 o 21 años, a mí me gustaba ese tipo de gente de la que podías aprender algo, de la que podías hablar de un montón de cosas, no solo de las típicas chorradas que se suele hablar con la gente de esa edad en aquella época. Así que recuerdo que este tipo tenía una cabeza bien amueblada y las ideas muy claras. El tío podía decir que no tenía absolutamente vida, estudiaba y trabajaba entre semana, los fines de semana trabajaba en el pub y además decía que le daba tiempo incluso a leer libros de finanzas, por Dios. Pero por suerte fui testigo de su crecimiento personal. Pasó de darme un poco de lástima, eso sí, a sentir admiración por todo lo que estaba haciendo y por todo lo que estaba consiguiendo. Antes de acabar la carrera y mientras trabajaba en el pub, ya montó su primer negocio, que era una empresa de eventos para la noche, aprovechando que él ya conocía o ya tenía contacto
contacto dentro del mundo de la noche. Cuando acabó la carrera se metió a trabajar en una empresa de algo relacionado con las tecnologías de la información y llegó a ahorrar más del 60% de sus ingresos. Invertía en renta fija, invertía en bolsa y ojo que parte de su crecimiento financiero vino porque se subió a un mercado alcista en bolsa. Precisamente el mercado alcista que después acabó derivando en la famosa crisis de 2008. Es un ejemplo perfecto de cómo de los 4 pilares de la riqueza, cuando metes mucho de uno, el interés compuesto puede hacer maravillas incluso en 5 o 6 años. Estamos hablando que es una persona que con 29 o 30 años ya llegó a acumular ese capital. Pero ojo que estamos hablando también de una persona que con 400.000 euros prácticamente todavía no se había comprado un coche de primera mano ni una casa y además tuvo una boda bastante discreta. Todo esto es más complejo de lo que estamos explicando aquí así de forma rápida, pero bueno, creo que se capta la idea. Era un tío que tenía un control absoluto de las finanzas y una ruta de vida muy bien definida, sabía dónde iba. Pero esta persona tenía tanto dominio de este área financiera que se olvidó trabajar el resto de áreas. Y me explico en este punto. Él había conseguido la vida que prácticamente todo el mundo sueña. Mucho dinero, varias fuentes de ingresos, una mujer, 2 hijos, una vida en principio perfecta. Con lo que Pedro no contaba es que hay cosas que no dependen de nosotros, como fue el hecho de descubrir que su mujer le estuviera engañando. A raíz de aquello, Pedro ya dejó de ser Pedro. A nivel emocional se quedó destrozado y no supo soltar esa carga, por lo que comenzó a tomar malas decisiones detrás de malas decisiones. A nivel económico, pues un divorcio es el mayor destructor de riqueza, puede llegar a serlo. La vida de esta persona se puso patas arriba debido a factores que se escapaban de su control. El año pasado, Pedro jugaba al límite de la bancarrota, aunque parece que ahora poco a poco está retomando nuevamente el control de su vida, tanto a nivel emocional como a nivel financiero. Por eso, cuando hago esos artículos y esos vídeos en los que digo, no es lo que te ocurra, es cómo interpretas lo que te ocurre, o que hay que saber soltar la carga de los problemas. Todo eso o lo aprendes a hacer o estás a expensas de la suerte de que nunca te ocurra algo que se escapa de tu control. Yo me imagino que aquí en YouTube pasará algo parecido a lo que me ocurría en Negocios 1000. Y es que tengo gente que me sigue únicamente por los artículos o por la temática de finanzas y no ve los artículos de desarrollo personal. Al igual que tengo gente que me sigue únicamente por la temática del desarrollo personal y no ven ni los vídeos ni los artículos de finanzas o de inversión. Y yo recomendaría que ambos grupos vierais los dos tipos de contenido, porque es que va todo muy unido en la vida. Y con esto también aprovecho para recordaros algo, y es que la vida no es lineal. Un camarero puede ser un buen empresario inversor en 5 o 10 años, y un rico empresario puede verse arruinado y con depresión en un momento dado. Por eso digo siempre que la vida no es solo una batalla, la vida es una constante guerra y una constante lucha cargada de diferentes batallas, por lo que estemos donde estemos, nunca podemos relajarnos. Así que espero que esta historia os haya ayudado al menos a reflexionar. Y eso es todo por hoy, chicos. Suscríbete si aún no lo estás para no perderte nuestros próximos vídeos. Dale me gusta al vídeo solo si te ha gustado y nos vemos muy pronto. Un saludo, chicos.